Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente he hecho estudios de diplomado en licenciamiento ambiental, en materia de consulta previa, y soy uno de los 3 profesores que se encargaron de redactar, de escribir el material que ustedes están viendo publicado en la plataforma de Moodle de la Escuela Superior de Administración Pública de este diplomado. Yo escribí el primer documento que ustedes ya espero le hayan podido dar una ojeada, que se llama Historia y Normatividad Internacional y Nacional de la Consulta Previa en Colombia. Entonces, para el día de hoy, quisiera yo tener una charla muy amena, algo mucho más dinámico y mucho más hablado que una clase magistral, sino que tengamos un intercambio de conocimiento y de información. Y para ello, les propongo que avancemos sobre los aspectos que encontramos en el documento. Vamos a hacer un recorrido sobre los principales temas porque sin duda es muy importante que podamos identificar que están evacuados los temas que allí son materia de estudio y después de hacer ese recorrido o durante el recorrido ustedes puedan ir haciendo preguntas, puedan tener interacciones. Yo, en la medida en que vea alguna de las manos levantadas, pueden hacer la intervención. Pero entonces vamos a poner, digamos que algunas reglas de juego o les propongo algunas reglas de juego. Si ustedes están de acuerdo, el que no esté de acuerdo me alza la mano y me dice que no. Y si no hay ninguna mano alzada para estas reglas de juego, entonces vamos a entender que todos las estamos aceptando con el silencio. La primera regla, eh, en la medida de lo posible, vamos a intentar que no se convierta esta charla como en resuélveme mi caso. Por 2 razones principales. La primera razón, porque vamos a ser muchas personas interactuando y pues nos podemos empezar a tomar el tiempo, digamos, del objetivo académico resolviendo el caso. Segundo, que las intervenciones, digamos, siempre estén en el marco del respeto. Yo creo que eso es una premisa base para todos los que estamos acá, pero no vamos a dejar de decirlo. Eh, y tercero, si alguien quiere intervenir respecto de una pregunta o apreciación que haya hecho otro compañero, bienvenida. Entonces, son 3 reglas súper pequeñas que creo que nos permiten darle como movilidad al tema y para que sea muy, muy dinámico. Entonces, si no hay ninguna mano levantada, no sé si haya alguna mano levantada, pues podemos proceder. Yo les voy a presentar a Geraldine. No sé, Geraldine, si estás por acá. Eh, Sí, claro que sí. María Geraldine es la monitora que va a estar acompañándolos a ustedes durante este mes, mes y medio en el diplomado de la ESAP. Para cualquier duda metodológica, pues a través de la plataforma ustedes pueden comunicarse con nosotros. Entonces le voy a dar paso a Geraldine para que se pueda presentar. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos los participantes, buenas noches, profesor. Pues bueno, claramente como este es el primer encuentro sincrónico, sean todos bienvenidos a esta reunión. Te dejamos de oír, María Geraldine. ¿Aló? Eh, ¿Sí? ¿Me escuchan? Estabas dando la bienvenida. Estabas dando la bienvenida. ¿Y se cortó? Sí. Ok, bueno, pero a lo que estaba diciendo era que claramente que la idea de este encuentro sincrónico y pues también en los demás encuentros sincrónicos es que sea un rato ameno, un rato agradable, que no solo sea como teórico, sino también pues que haya interacción entre los participantes, que sea como una charla, ¿sí? Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos. Como bien, pues yo les he estado informando por medio de correo electrónico, por medio del grupo de WhatsApp, que cuando inician las unidades, que si tienen preguntas, claramente que se comuniquen conmigo. Entonces, pues bueno, creería que esta sería la introducción, que
que participen claramente y a lo largo de el encuentro sincrónico voy a pasar un formulario de Google para que allí puedan poner sus datos. Es un formulario de asistencia. Entonces de una vez les informo que pues ya cuando avancemos un poco más en este encuentro, pues les enviaré ese formulario para que ustedes lo diligencien y que es como la forma en la que se ve que ustedes asistieron y participaron en este encuentro sincrónico. Entonces, no siendo más, pues creería que demos inicio. Muchas gracias. Gracias, María Geraldine. Entonces, bueno, no, yo no sé si tal vez entonces antes de entrar en materia, alguien haya tenido algún problema con la plataforma de Moodle o para todos, digamos que ha sido fácil acceder a ella, si ya pudieron o no han podido descargar el contenido de la unidad número 1, yo esperaría que para este momento todos la hayan descargado y todos se la hayan leído, o por lo menos la hayan podido ojear. Entonces, no sé, todos cuentan con la unidad número 1 sobre la que vamos a trabajar. ¿Hay alguien que no haya podido ver la unidad número 1 mejor? Pregunto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Arley Angulo Inestrosa. Yo no pude descargar el contenido, por lo tanto, no tengo conocimiento sobre ello. Pero Luis Arley, ¿pudiste ingresar al Moodle? Sí, pude ingresar, pero tuve inconveniente para descargar la unidad, el documento. Entonces, por ello, pues hoy no tengo conocimiento del documento. Pero ahora que llegue a la casa, intento mirar cómo lo descargo. Ok, ok. Listo. Es bien importante que cualquier inquietud, pues ahí a través de la plataforma, yo estoy intentando adjuntar el documento para que lo puedas descargar de acá, aunque la idea es que lo logremos descargar de la plataforma. Bueno, entonces entremos en materia. Como les digo, cualquier pregunta, cualquier interrupción, alzamos la mano. Ustedes pueden ver en la parte superior de este aplicativo. Eh, Primero van a encontrar un letrero que dice Microsoft Teams. A la izquierda van a ver que hay un punto rojo que está siguiendo, digamos, el tiempo de esta charla. Luego encuentran un icono como con unas personas, una persona detrás de otra. Luego encuentran un mensaje, como un globo de mensaje, donde es un chat y ahí ustedes pueden hacer cualquier intervención por escrito si no necesariamente quieren hacerla hablando. Y en la siguiente encuentran una manito y una cara. Ahí ustedes le dan clic y pueden levantar la mano. María Geraldino, yo podemos ver que ustedes levantan la mano y les damos el uso de la palabra. Si no hay nadie más hablando, pues no hay ningún inconveniente en que me digan, Oscar, yo quisiera intervenir y lo podemos hacer a ver cómo nos va, ya que el día de hoy estamos conectados 27 personas y yo creo que con 27 personas podemos manejar el tema. Entonces, entremos en materia. Yo les decía que el documento que ustedes están viendo o que han podido ver se llama Historia y Normatividad Internacional de la Consulta Previa, y el objetivo de este documento es que ustedes al final de la unidad número 1 tengan la capacidad de identificar la agrupación general de los principales momentos de la historia de la consulta previa, que puedan conocer cuál es su desarrollo, que logren ubicar las fuentes de la consulta previa en el contexto internacional y en los diferentes niveles de exigibilidad de las normas que se han expedido en Colombia en materia de consulta previa, y que adicionalmente estén en la capacidad de identificar cómo se ha dado el desarrollo tanto normativo como jurisprudencial. Vamos a hacer un recorrido por los principales momentos de la historia en materia de consulta previa, pero también vamos a hacer un recorrido por toda la producción normativa en materia de consulta previa a nivel internacional y a nivel nacional. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes en el ejercicio
de sus roles en esta nación, en este país, puedan aprender esos conceptos en materia de consulta previa, porque es bien usual que cuando uno habla de normas, se hable de interpretación, y cuando uno habla de interpretación, cada uno haga una interpretación diferente de un tema o de algún asunto. Entonces, aquí lo que vamos es a tratar de integrar las visiones que todos nosotros tenemos, siguiendo una línea conceptual de la historia, de la producción normativa, para que entre todos podamos hacer el mejor ejercicio de este derecho de todos nosotros y de todos ustedes, porque finalmente, como todo derecho, implica unos deberes para los titulares del derecho, para quienes pueden ejercer el derecho fundamental de la consulta previa, pero también implica unas obligaciones de parte de quien tiene esos derechos y también de quienes interactúan alrededor de esos derechos. Les cuento un poquito sobre mí. Yo arranqué trabajando en Ecopetrol S.A. Fui abogado de Ecopetrol en la gerencia regional Magdalena Medio. Después me fui a trabajar en una firma de abogados en Bogotá en materia de hidrocarburos y derecho minero, y después me fui a trabajar en una petrolera privada que tenía campos de producción y exploración en todo el territorio colombiano. Trabajé en el campo petrolero en donde se produjo la atención de un derecho fundamental a la consulta previa, como lo es los campos Quinde, Coembique y Yacinga en el Putumayo, que dieron origen a lo que más adelante resultó convertirse en la sentencia SU 123 de 2018, que es la sentencia de unificación más importante en materia de consulta previa que se ha expedido hasta el momento. Después tuve la oportunidad de pasar a una empresa que se llama Empresa de Energía del Pacífico, en donde también fui abogado y tuve, digamos que a mi cargo el cumplimiento de una sentencia, que es la sentencia T462A de 2014, sobre las operaciones de la central hidroeléctrica de La Salvajina en el norte del Cauca, exactamente en los municipios de Suárez y Morales, Cauca. Entonces, digamos que hubo interacción en materia de cumplimiento de una sentencia relevante en materia constitucional de consulta previa. Después de estar en EPSA, que se convirtió en Celsia, me fui a trabajar como abogado también. Siempre he sido, digamos, abogado dentro de la empresa, no, digamos, no un abogado externo, a trabajar en Cerrejón, en el cumplimiento de una sentencia que se llama la sentencia T704 de 2016, que es la sentencia que le ordenó a Cerrejón hacer la consulta previa de toda su operación y mantenimiento en lo que tiene que ver con la actividad minera, con la línea férrea que exporta, que saca el carbón para exportación y de puerto. Y después de estar en Cerrejón un tiempo, decidí volverme a Celsia, y digamos que en Celsia tengo la función de ser el abogado a cargo de todos los temas sociales y ambientales. Sobre cualquier tema del pasado puedo hablar, sobre los temas que hoy soy abogado en Celsia no puedo hablar, pero sobre todos los anteriores sin ningún problema. Cualquier asunto que sea de Celsia está restringido por la confidencialidad que debo en mi deber contractual como empleado, pero sobre todo los demás podemos hacer cualquier interiorización. La consulta previa para iniciar, y es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, le exige a Colombia algo muy distinto a lo que resulta ser para las naciones en desarrollo. Y así inicio yo el documento, diciéndole: nosotros somos un país que está buscando el desarrollo, pero a su vez también somos un país que está, digamos, por lo menos desde la práctica, no desde la práctica, perdón, por lo menos desde lo normativo, está reconociendo todos los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos y de protección de comunidades étnicas. No hay un tratado internacional en materia de protección de comunidades étnicas hoy en el mundo que Colombia no haya adoptado. O sea, los hemos adoptado todos. Y todos sabemos que la producción normativa internacional por un fenómeno que se llama el bloque de constitucionalidad significa que toda esa producción normativa internacional entra a ser parte de la Constitución como un criterio de interpretación
y un criterio de fuentes normativas, porque se deben expedir leyes de la República que le den reglamento a esos tratados internacionales que acoge Colombia. Entonces, Colombia, digamos que reconoce el último nivel o el máximo nivel de todo lo que tiene que ver en materia de protección de comunidades étnicas en el mundo. Y en ese paralelo, Colombia busca desarrollarse como una nación que está, como muchos dicen, en el tercer mundo o en subdesarrollo. Entonces, fíjense que nosotros vamos de manera paralela ratificando esta protección, pero estamos buscando el desarrollo. Eso es una situación que nos da un punto de partida o nos pone en la carrera, digámoslo así, para desarrollarnos de manera diferente a las naciones que alcanzaron su desarrollo. ¿Eso qué significa? Que los países del primer mundo, cuando estaban logrando el desarrollo, no tenían estas discusiones porque no había esa protección que debe existir y que reconocemos todo como fundamental e importante, pero lograron su desarrollo y ser, digamos que, potencias a nivel internacional a partir de poder usar los recursos naturales como los quisieran usar y sin pensar en las generaciones futuras, y adicionalmente de poder establecer o no establecer relaciones con sus comunidades étnicas de origen o con las comunidades dueñas de los territorios inicialmente, sin ningún tipo, digamos, de restricción, porque podían hacerlo, digamos que bajo los criterios de integración que tenían en su momento. Y eso supone que nuestra posición de partida, digamos, en la competencia del desarrollo, sea una posición diferente. Esa es, digamos, que la introducción al tema, y es cómo nosotros nos ubicamos y cómo estamos jugando este partido, porque finalmente nosotros en el nivel internacional estamos jugando un partido en los intercambios que se generan, y digamos que hay unas relaciones internacionales o supranacionales que nos ubican en alguna posición en el mundo, y adicionalmente, para entender eso, tenemos unas relaciones internas de cómo la nación representada en el Estado colombiano, que intenta administrar todo lo que está sucediendo en esas interacciones en nuestra nación, busca entender desde la pluralidad y desde la multiculturalidad los fenómenos que se requieren para el desarrollo. Yo no sé si sobre esta primer aterrizaje del tema, que puede, digamos, generar algún tipo, digamos, de pensamiento diferente o no, pero lo que estoy diciendo es pragmático, y es nuestra posición para competir en el mundo, no para ser mejores o peores, sino para lograr el desarrollo, es una posición distinta a la de los países que iniciaron cuando nada de esta normatividad internacional existía. Y estamos hablando del siglo XX mismo, o sea, en 1920 lo que había era ínfimo, en el siglo XIX inclusive era muchísimo menor, y estos países ya eran potencias, digamos que a nivel mundial. Entonces, no se trata de que nosotros debamos ser una potencia o no, se trata de que Colombia es un país con todos sus, digamos, con todos los problemas para lograr solventar su economía nacional y satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Y hoy en día, para poder satisfacer esas necesidades, tenemos que resolverlo. Y la posición en la que estamos hoy es una posición de desventaja frente a esas naciones que arrancaron primero. Sobre estos primeros comentarios, entonces, yo te voy a dar la palabra. Yo voy a intentar leer Yacenides. Bienvenida, dale. Sí, Jacksenides. Jacksenides, ¿cómo estás? Jacksenides Bienvenido. Martínez. Jacksenides, muchísimo gusto, Sí. ¿cómo estás? Sí, yo soy natural de Chiriguaná, Cesar, en el departamento del Cesar. Profe, y usted, a veces lo estoy viendo que usted dice que la consulta previa nosotros la hacemos, no es con el Estado, que es público, las consultas previas se hacen con las empresas privadas. Entonces pareciera que yo, según le estoy entendiendo, usted habla que del Estado, no, las consultas previas las hacemos con entidades privadas, que ellas sí no quieren en ese entonces reconocer los derechos que tenemos nosotros como étnicos. Ese de pronto es la apreciación que yo quiero hacer. Gracias, Jacksenides. Te voy a dar la razón por la que lo presento de esa manera. La obligación de hacer la consulta previa
desde el derecho internacional con la fuente principal, que es el convenio 169 de la OIT, es una obligación del Estado colombiano, ¿sí? Realmente el Estado colombiano es quien debe garantizar que la consulta previa se lleve a cabo y se materialice. No obstante, en el diseño reglamentario que hasta la fecha existe, y ya vamos a ver eso porque en el final de esta unidad vamos a ver las normas que se han expedido en detalle, en el diseño reglamentario de la consulta previa, lo que se ha dicho o lo que se ha podido, digamos, establecer en materia normativa es que se consultan las medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a una comunidad y los proyectos, obras o actividades. Las medidas legislativas o administrativas de carácter general susceptibles de afectar a una comunidad, entiéndase las leyes de la República, los decretos, que de manera general puedan afectar a las comunidades étnicas o a una comunidad étnica. Entiéndase, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene normalmente disposiciones sobre comunidades étnicas, transferencias o los proyectos, obras o actividades que son susceptibles de afectarlos. Entonces, la obligación en materia internacional, incluso el derecho internacional es un derecho de los estados, es derecho público. Quien está obligado a garantizar y demostrar que tiene un andamiaje institucional para que la consulta previa sea una realidad es el Estado colombiano. No sé si con eso te respondí, Luis Axémiez. Por eso, en primer lugar, cuando estamos hablando de normatividad y derecho internacional, lo que decimos es que la obligación es del Estado. Ya como el Estado colombiano la baja y como lo diseña con fundamento en esto que está allí dicho, digamos que es una perspectiva de mayor detalle, pero en principio si tú lees el convenio 169 de la OIT, que lo vamos a estudiar acá, vas a darte cuenta que es una obligación del Estado colombiano. Y solo termino diciéndote que hay países que le dan una lectura diferente, como Perú, en donde, por ejemplo, antes de desarrollarse un proyecto, obra o actividad que se lo concesionan, se lo adjudican o de celebrar un contrato con una empresa, el Estado colombiano es quien va y hace la consulta previa con la comunidad. Fíjate cómo en un criterio y en un entendimiento distinto se le da ejecución material a un mismo convenio o a un mismo tratado de derecho internacional, como es el convenio 169 de la OIT. Tiene la mano levantada Pedro. Dale, Pedro. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. No, con todo el gusto, Luis Axenis. Pedro. Sí, profe, muy buenas noches para todos. Sí, estoy pues, quería intervenir por lo siguiente, ¿no? Lo que usted dice es correcto, pero en la práctica no se cumple. Nosotros hicimos una consulta previa con el CONCA, pues dichos acuerdos no se han cumplido con los pliegos que quedaron ahí en condiciones. Pero lo que usted dice es cierto. La 2191, que es la que ratifica ese convenio, Colombia, como dice usted, está obligada en su buena fe al firmar ese convenio 169 del 89. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica no se está cumpliendo porque hay algo que el Ministerio del Interior es el que coordina todo, pero fíjese que no nace de las comunidades, sino que tiene que nacer de las empresas pedir la consulta previa, porque a nosotros no se nos permite. Yo precisamente he mandado al Ministerio del Interior, porque estamos acá en Puerto Wilches, una zona donde llegan empresas y nosotros tenemos resolución del Ministerio del Interior desde el 2014. No debiera existir resoluciones porque somos tribales y somos comunidades tribales, que eso lo dice y lo especifica, pero bueno, el ministerio, el país decidió eso. Bueno, tenemos la resolución desde 2014 y hemos sido vulnerados totalmente por Ecopetrol y sus empresas, donde dice que tenemos que tener territorio. Usted dice, y es verdad, la ley que nos protege a nosotros es el convenio internacional 169 de la OIT, donde dice el artículo 7 y el 13, ratifica el 15 y el 16, que tierra o territorio es lo que nosotros utilizamos de una u otra forma, no necesariamente tiene que ser con territorio. Entonces ellos se agarran de que uno tiene que tener territorio colectivo, lo cual es falso. Entonces ellos vienen explotando los hidrocarburos y estamos en el área poligonal, ¿sí? En ciénegas, inclusive explotaron hasta en una ciénega, ¿sí? Cosa que eso
pues está violando totalmente lo que usted dice, la 169. Es obligación del Estado proteger, pero fíjese que como comunidades quedamos indefensos al tirar la dirección al Ministerio del Interior y el Interior le tira a las empresas. O sea que si la empresa no emite al Ministerio del Interior que haga consulta previa, no existe, no hay consulta previa. Entonces, en ese jueguito nos tienen y ya nosotros vamos a hacer unas acciones porque, como usted dice, es verdad, la ley es el Estado el que tiene que responder por eso, no una empresa privada. Entonces, quería dar mi observación referente a eso. Ya nosotros hemos hecho una consulta previa con el PONCA, gracias pues a esa entidad nos hemos consolidado aquí con esa resolución, que a propósito tumbó una resolución, una certificación del señor Echeverry, la 2042 de 2016, donde él dice que no había comunidades étnicas aquí en Puerto Wilches, Santander. Entonces, el proceso es Pedro, mira, verídico. de tu intervención, que primero le agradezco, voy a coger los temas de manera general. Lo primero, sea decir que cuando dices hemos hecho una consulta de PONCAS, para todos fíjense que ahí se está consultando es una medida legislativa o administrativa. Las medidas legislativas son leyes, las administrativas es un PONCA, es los planes de manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Es decir, eso es una medida administrativa porque no la expide el Congreso, sino la expide una entidad de naturaleza administrativa ambiental. Entonces pero es de carácter general porque afecta, digamos, que toda una cuenca hidrográfica. Y entonces, esas consultas previas que son de carácter general, el responsable es el Estado colombiano y la institución que produce la norma. Entonces, fíjense que ahí empezamos a ver una diferencia. Lo otro que estás hablando es del otro universo de consultas previas, y eso lo vamos a ver en detalle en todo el diplomado, de los proyectos, obras o actividades que recaen normalmente en ejecutores que son de naturaleza privada, aunque hay proyectos, obras o actividades que puede desarrollar una empresa pública, como lo es Ecopetrol o una empresa del Estado, pero son proyectos, obras o actividades. En cualquiera de los dos casos, el criterio para que proceda la consulta previa es que haya una afectación directa. La afectación directa se entiende que se genera cuando se modifican las condiciones sociales, económicas y culturales de una comunidad, y el territorio no es un requisito como tal, porque el concepto de territorio tiene una acepción que no es el territorio, digamos, bajo la naturaleza civil que se entiende de un folio de matrícula inmobiliaria inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio más cercano donde ésta exista, porque esa es la concepción civil que tenemos del territorio. No obstante, entonces nos encontramos que el otro concepto es el de territorialidad. La diferencia entre territorio y territorialidad está plenamente descrita en la sentencia SU 123 de 2018. Pero lo que debe demostrar una comunidad que considere que está afectado su derecho es la afectación directa. Y para demostrar que tiene una afectación directa, lo puede presentar pidiéndole a la empresa que haga un análisis de debida diligencia, porque la empresa está obligada a hacer un análisis de debida diligencia si es que hay una comunidad que siente que hay una afectación. Y mi recomendación antes de acudir a cualquier instancia de naturaleza judicial es establecer un diálogo con la empresa, donde ustedes les puedan demostrar, oigan, yo tengo las siguientes prácticas tradicionales, datan de tanto tiempo, ejecuto estas actividades económicas y culturales en este territorio, y que logren demostrar cómo los afecta el proyecto de obra o actividad. Porque no es por el hecho de existir que una comunidad étnica tiene el derecho fundamental a la consulta previa. Incluso eso cambió recientemente y lo vamos a ver en toda la producción normativa más reciente, que es el decreto 2353, donde se cambia el nombre de certificación de presencia de comunidades étnicas, que es lo que una empresa debe tramitar como parte de su proceso de licenciamiento ambiental. Pasó ya no a ser, pasó de ser certificación a ser determinación de procedencia de consulta previa. Es decir, ya no es relevante o se entendió mejor que bajo lo que dice el convenio 169, lo que se debe analizar no es si una comunidad existe o no, porque es que es una empresa
no le compete, para eso está el Estado colombiano. Lo que tiene que analizar una empresa es si se produce una afectación directa respecto de su actividad en una comunidad étnica en determinado territorio. Entonces, te estoy dando aquí como los elementos asociados a tu intervención de los cuales puedes extraer algunas cosas que te funcionen y yo voy a dar el uso de la palabra a 3 intervenciones, pero es que fíjense lo que pasa cuando uno empieza este es mi caso, nos empezamos a comer el tiempo y yo quisiera evacuar los temas porque de verdad que me parece que ustedes pueden hacer un muy buen ejercicio de la consulta previa si logramos abarcar los temas que yo les traigo hoy y en las siguientes charlas. Vamos a estar reunidos 6 veces. Inclusive alguien ya me dijo, oiga, profe, usted puso un partido, usted puso una de las clases en pleno partido de la Selección Colombia. Lo que pasa es que no tenía clara la programación de la Selección Colombia. Entonces esa se cambia ya. O sea, esa por derecha, que no sé cuándo es el partido de Colombia o son los partidos de Colombia, pero lo que sí quiero decirles es que no puede haber clase en un partido de Colombia. O sea, eso es inconstitucional. Entonces, como eso es inconstitucional, y estoy acá tomando del pelo, pues no vamos a hacer clase en un partido de Colombia. Geraldine, yo no sé quién sigue. Después, Pedro Antonio dejó la mano levantada y está Argenis, Williams y Raúl. Yo voy a dar tres usos de la palabra más para ver si con ellos puedo darle línea al tema que tenemos y seguir avanzando. Argenis, por favor. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Argenis Gamboa Rodríguez, del distrito de Buenaventura, zona rural de la cuenca de Río Anchicayá, por parte del proceso de comunidades negras, Palenque, el Congal, PSN, asesor del Consejo Comunitario. Argenis, qué gusto. Mirando lo que usted dice, compañero abogado, tenemos una claridad y hay un punto de vista que es la realidad. Lo que pasa es que este Estado colombiano que hoy nos acoge no está a favor de una comunidad, sino que siempre vive a espalda de una comunidad y se hace al lado a defender una empresa que venga con un proyecto, un megaproyecto de institucionalidad. Entonces lo que hace es amparar. Cuando la misma norma y la misma constitución estatal que nos rige a los colombianos y a las colombianas, le da una orden a estos señores gobierno de este estado, pero hoy vemos que no se está cumpliendo al pie de la letra, no lo se está haciendo al pie de la letra. Y lo digo porque hoy nosotros como Anchicayá tenemos base con qué pelear. Nosotros tuvimos una pelea desde el 2008 con la señora empresa de energía que hoy hace parte, llamada Celsia. Ajá. Cuando esa empresa fue construida, no se hizo consulta ni se hizo un plan de manejo para la empresa. Entonces, en sus medidas se construyó en una zona territorial hasta que empezamos nosotros a exigir que hubiera un plan de manejo y que se hiciera una consulta en las comunidades. Gloria a Dios se hizo, fue blindado por el mismo gobierno y ministerio. Pero hoy miramos que en ese plan de manejo, en esas consultas, que el mismo Estado, el mismo gobierno, el señor Ministerio del Interior que le compete, hay unas medidas que se están incumpliendo por la misma empresa, ¿ya? Y que hoy el Estado, el Ministerio, que dicho entre comillas es garante de una comunidad, de defender un territorio, no tiene la gallardía de sentar a la comunidad a decir vamos a tomar este plan y a mirar las medidas, ¿ya? Sino que siempre se echa el saco roto. Y no más también, pongo para terminar, inicia una consulta de un dragado en el distrito de Buenaventura, en donde la comunidad negra anchicagüeña, por pelea, el ministerio nos certificó, pero fue tan grosero que certifica 2 comunidades y las otras 3 comunidades donde son afectados verbalmente por ese dragado que van a moler y van a sacar todo ese sucio, no la certifica. Entonces tenemos que estar nosotros exigiéndole a la empresa
para que el ministerio certifique, cuando no es el deber de nosotros como persona territorial, porque la misma sentencia del 169 de la OIT, el mismo auto del 2005, el auto también del 2004, en la misma normatividad, nos da a nosotros un arma poderosa. Y entonces cuando salen esos autos, nosotros decimos, no, salió los autos, esta sentencia, nosotros vamos bien, y vamos bien porque va a favor de la comunidad. Pero en vez de a favor, se voltea el volumen y entonces el señor Estado sale a favor de la comunidad, de la misma empresa, no sale a favor de la comunidad, donde hoy a nosotros no nos han certificado esas comunidades para que se haga la consulta. Y no solo en Chicayá, otros ríos que están cerca, y los que pronto que están aquí, que conocen el distrito de Buenaventura, unos ríos como el Dagua que está cerca, en donde esa gente que son pescadoras se van a afectar, pero que al Ministerio del Interior no le da la gana de certificar. Entonces ahí donde vemos que está mal uso de las normas y de estos decretos y esta ley, y que la misma Constitución en su misma norma nos da, y por eso nosotros seguimos peleando bajo la sentencia y el 1745 en el marco también de todas esas normas que nos competen a nosotros las comunidades y los consejos, en donde nos sigan representando. Pero entonces hoy para decirle a usted, señor abogado, que hoy si nosotros seguimos diciendo que este Estado y esos ministerios que hoy están a pataquilla en una oficina, no están a favor de una comunidad, están a la espalda, siguiendo violentando un derecho de una comunidad, porque siempre le dan favor a la institución, a la empresa para que vaya y mate una comunidad, porque no me cabe en mi cabeza un ministerio de minas, cómo va a otorgar un título para que sea destruido en una parte territorial, en un consejo comunitario, en un resguardo, en una parte campesina, cuando no se hace una consulta. Pero como este país de Colombia está tan corrupto, así es lo que estamos viviendo. Entonces, ese era mi aporte a esta gran facilidad que hoy estamos aquí y que la volvamos a aprovechar porque está muy interesante esto, compañeros. Muchas gracias. Argenis, muchas gracias a ti, muy amable. De los elementos de tu intervención, voy a tratar de asumir unos conceptualmente y es, el Estado colombiano tiene muchos mecanismos y los vamos a ver alrededor de esta charla. Hoy estamos empezando, estamos dando una abreboca, nos estamos como poniendo todos en dinámica, pero hay mecanismos de participación que le permiten a las comunidades acceder a una posición de defensa de sus derechos, como lo es. Los que están en el artículo 69 de la ley 99 del 93, es decir, la participación ambiental, está la participación en materia constitucional, y ustedes pueden dirigirse directamente a cualquier empresa para que ejerza la debida diligencia y haga un análisis de impactos respecto de las actividades que está ejecutando con ustedes para determinar entre ustedes y la empresa de manera consensuada si hay lugar a un impacto o no en una visita. Y si después de eso ven que, digamos, no hay un resultado que pueda favorecer a los intereses que ustedes tienen, y si identifican realmente un impacto, pueden acudir a la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Y de todo esto que les estoy diciendo es en materia administrativa. Es decir, cuando es la participación ambiental, ustedes pueden dirigir un derecho de petición a una empresa, si está en trámite de su licencia ambiental o si ya la tiene. Normalmente las empresas en proyectos, obras o actividades deben tener un mecanismo de atención de quejas. Y les pueden pedir, oiga, hagamos un análisis de afectación directa de su actividad respecto de del desarrollo de mis prácticas tradicionales, económicas y culturales. Ahora, si esto no llegara a funcionar o si la empresa no accediera, ustedes pueden acudir a la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y pedir ese análisis. Lo que pasa es que muchas veces lo que va y se pide es, dígales que me hagan la consulta previa, y lo que se debe hacer es que se realice un análisis de afectación directa. Ojo con el tema, que es diferente. Y lo otro, siempre hay una forma de proteger
me están preguntando por el listado de asistencia, María Geraldine. ¿Tú ya lo has compartido? Porque de pronto si No, ya lo compartiste todavía quedó no. arriba. Ah, No, deberías todavía. irlo compartiendo para que vayamos registrando la asistencia. Vale. Gracias. Y lo otro es, siempre va a haber la posibilidad de defender los derechos fundamentales de las comunidades vía acción de tutela. O sea, si una comunidad siente que hay una vulneración de su derecho fundamental a la participación y a la consulta previa, puede acceder ante un juez de la República para que evalúe si hay lugar a esa afectación. Y créanme que los jueces de la República hacen un análisis ponderado en materia de derechos fundamentales y pueden determinar o no si se debe hacer una consulta previa. Entonces, de tus elementos tomo esto y de nuevo, Argenis, muchas gracias y qué gusto verte acá y ojalá los siga viendo a todos en el resto de charlas. Queda una intervención que es la de Raúl y yo voy a seguir con el tema para intentar evacuar porque hasta ahora hemos hecho la introducción y yo recuerdo un poco de qué se ha tratado la introducción y es Colombia está en desventaja respecto de los países desarrollados porque hoy quiere proteger los derechos de las comunidades y eso es evidente porque si no, no estarían ratificados todos los acuerdos en materia internacional, pero a su vez quiere desarrollarse y resulta que el desarrollo implica el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales y los recursos naturales normalmente están o están ubicados o en zonas que son apartadas y de conflicto o en zonas de comunidades étnicas, es decir, en el territorio en donde la mayoría de ustedes viven y se desarrollan en todas sus prácticas, cultura, visión, cosmovisión. Entonces, fíjense que queremos ratificar el máximo nivel en materia de derecho internacional. Encontramos los recursos en los territorios étnicos, pero al tiempo queremos desarrollarnos y eso exige que haya una alineación muy importante que hoy pareciera no estar lista. Hoy no pareciéramos estar todos de acuerdo en la visión de país que tenemos, independientemente del gobierno, independientemente del discurso de empresa o de comunidad, porque acá créanme que yo soy Oscar Mauricio Gómez con una visión académica del tema, en donde lo que quiero darles a entender con esta primera idea es que para poder desarrollarnos, superar la pobreza, superar todas las dificultades de necesidades básicas que tenemos como nación, tenemos que resolver, como no estoy diciendo que la consulta previa sea el único tema, pero como parte estratégica tenemos que resolver los temas de diálogo entre lo que estamos ratificando como el máximo estándar, ¿sí? A lo que tiene derecho o como el Estado administra el subsuelo, porque cojo la intervención de Argenis y dice, ¿cómo se otorga un título o una concesión minera en un territorio étnico? Se le otorga al particular una concesión minera bajo la condición que para poder adelantar sus actividades tramite una licencia ambiental, pero para tramitar esa licencia ambiental debe acreditar antes de erradicar que si hay posibilidad de afectar directamente a comunidades étnicas, tiene que adelantar un proceso de consulta previa. Y esa es la forma en la que buscamos la alineación de todos estos temas y lo que resulta es que hoy pareciera que estamos en pugna, digamos que los territorios, las empresas, el Estado y que no hay una línea clara. Y debemos encontrar esa mezcla para poder alcanzar un diálogo más claro, más transparente, que nos permita alcanzar el desarrollo. Porque lo que yo creo es que todos los que estamos aquí, independientemente de la posición en la que estemos o de la visión política que tengamos, que no es objeto, digamos, de esta charla, si queremos el desarrollo de alguna manera, con visiones diferentes, pero todos queremos que Colombia sea mejor cada día. Y digamos que en eso no debería haber debate, porque ¿quién no quiere que su país esté bien? Entonces, con esto le doy la palabra a Raúl. Me perdonan la tos, qué pena. Raúl, muchísimo gusto y Doctor adelante. Oscar Mauricio. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Igualmente, buenas noches. A ver, yo más que extenderme quiero
hacer un pequeño y breve análisis sobre lo que es la consulta previa, porque siendo la consulta previa un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas o administrativas, ¿cierto? O cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica, garantizar el derecho a la participación e igualmente decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. En esta medida yo creo que no estamos en desventaja frente a esto. Lo que sí creo es que estamos en una contradicción, en una dualidad, porque es que el problema de Colombia es el tipo de enfoque económico que se ha venido generando desde siempre, donde el ser humano es la última y el dinero, es decir, el mercantilismo, está por encima, las cosas están por encima de los derechos fundamentales de la vida humana. Aquí vemos que la vida es el último de todos los principios fundamentales. Entonces, yo creo que estamos en esa contradicción. Es el modelo económico, diría yo, tan criticado no solamente por grupos de izquierda, de derecha, de centro, sino por las mismas iglesias, ¿cierto? Donde creo que está la verdadera génesis de este problema. Entonces, para mí, no es que estemos realmente en desventaja. Soy sociólogo, trabajo con ONGs, soy empresario, estamos creando unas empresas, las vamos a empezar a ejecutar a partir de enero del 2022 en la Orinoquía colombiana, y creo que es el enfoque mercantilista por encima del enfoque humanista, que es el que está entrando en contradicción fundamental para la aplicación de los derechos, no solamente el derecho fundamental de la consulta previa, sino con toda una cantidad de derechos humanos que últimamente han venido siendo pisoteados desde el Estado de Derecho legal y legítimamente constituido. Gracias. No, muchísimas gracias, Raúl. Demasiado buena la intervención. Tal vez lo que yo quiero dar a entender con la desventaja, más que una desventaja, es como reflejar una realidad, y es que los debates de hoy para una nación que busca el desarrollo implican superar esas tensiones como las que tú expones, y es definir precisamente cómo buscar el equilibrio entre lo humano y el desarrollo, ¿no? Y tal vez los países que alcanzaron el desarrollo aprovecharon la posición que en ese momento tenían sin tener que dar estos debates. Y estos debates son muy actuales. Y allá, tal vez cuando se estaban generando esos debates hace 100, 150 años, se podían estar generando desde una base académica, pero no de la realidad y de la aplicación. Nosotros hoy, como nación, tenemos que buscar cómo alcanzar el desarrollo, cómo dar ese debate y cómo, digamos, respetar o hacer, digamos, que haya un equilibrio entre todas estas variables. Y tal vez no es que las condiciones no estén dadas o que no se pueda hacer, solo que resulta más complejo generar esos diálogos, porque no es lo mismo, como te digo, alcanzar una posición económica como la alcanzaron los países desarrollados hace 100, 150 años. Seguramente, obviamente, eso refleja unas realidades anteriores, digamos, de las transiciones de la historia de la humanidad, digamos, del modelo feudal, porque finalmente los países desarrollados vienen desarrollándose desde allá. Nosotros, obviamente, somos digamos, establecemos unas relaciones hace solo 200 años, pero digamos que hoy nuestra realidad, más bien como realidad, y si hablar de ventaja o no, nuestra realidad nos pone un reto mucho más grande. Ese es más o menos como el mensaje que yo quiero dar, y entiendo tu posición y te agradezco la intervención. Yo voy a intentar seguir porque con la ayuda de Raúl y muchos de ustedes, quiero empezar a abordar el documento que tenemos de base para poder empezar a revisar el tema, digamos, de la historia de la consulta previa. Sonia, te voy a dar la palabra y arrancamos con el documento que creo que vamos a poder alcanzar para poder abarcar. Adelante, Sonia.
¿Tú habías alzado la mano, Sonia? No, perfecto. Entiendo Ya, que... Sí, dale, Sonia, qué pena adelante. que... Es que no sé si me están escuchando o Sí te no. estamos escuchando, Sonia, claro que sí. Ah, qué pena con usted. Profe, lo que pasa es que yo quiero, o no sé si dentro del curso se va a dar o se va a abordar el tema de, pues, las aplicaciones de las diferentes directivas presidenciales que se emiten en torno al tema de la consulta previa, porque parece que en Colombia, en la consulta previa, de acuerdo al presidente que esté en el momento, de esa manera se emiten conceptos, se emiten directivas que intentan desarrollar o darle un abordaje a ese derecho fundamental, pero de acuerdo a los intereses de esa persona que está gobernando en el momento. Y son directivas que son contrarias, uno las lee y son contrarias a lo que está establecido en el convenio 169, eh, igual que la ley 21, que es pues la copia del convenio, pero las directivas son contrarias, entonces uno queda a veces como en un limbo jurídico, en contradicciones, y no sé si aquí durante el curso las vamos a abordar, porque hay Sí, cosas que están precisamente, hablamos del tema de la certificación y que usted nos habla ahora de que es un análisis de afectaciones directas. Uno pide ese análisis de afectaciones directas y parece que el ministerio todavía no ha entendido qué es eso. El Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, porque ellos siguen yéndose es por el tema de la certificación de presencia que tiene que ver con el tema y confunden, tratan de confundir lo que es territorio con territorialidad. Entonces, muchas veces quienes exigen o exigimos el derecho la tenemos clara, pero quienes lo aplican, los encargados de aplicarla, no. Y el otro tema es que si bien tiene uno el derecho, la acción de tutela como derecho fundamental para proteger ese otro derecho, pues la verdad no sé cómo habrán hecho otras comunidades, pero hay muchas, conozco demasiados casos que intentan la acción de tutela, niegan en primera instancia, en segunda instancia, van a la defensoría a ver si va a revisión y nunca lo consiguen, nunca lo bueno, consiguen. Ese es mi aporte, bueno, es mi Sonia, comentario. no, Sonia, muchísimas gracias. Mira, sí vamos a ver las directivas en detalle. Las vamos a ver en detalle. En Colombia, solo como una abrebocas, existen a la fecha 3 directivas presidenciales para intentar regular o orientar, mejor es la palabra, en materia del procedimiento de consulta previa. Tenemos la directiva 01 de 2010, la directiva 010 de 2013 y tenemos la directiva 08 de 2020. Las directivas presidenciales, solo como una anticipación a lo que vamos a ver en detalle, y te confirmo que lo vamos a ver, es la forma como el gobierno o el Estado colombiano y los gobiernos de turno han buscado darle ejecución práctica a los procesos de consulta previa que ellos, como responsables y garantes de este derecho fundamental, deben ejecutar. Resulta que nosotros no tenemos una ley estatutaria de consulta previa, no tenemos unas reglas de juego más allá de las disposiciones jurisprudenciales. Entonces, lo que han hecho las directivas es decir, como no hay una ley ni un decreto reglamentario de la ley, porque la ley 21 de 1991, que vamos a ver el recorrido normativo, sencillamente dice, se adopta el convenio 169 de la OIT, entonces baja el convenio directamente y tiene aplicación, digamos que dentro del ordenamiento jurídico como parte del ordenamiento jurídico colombiano. Pero como no ha existido una ley y estamos en, en el marco de las relaciones que ha establecido o de las reglas de juego que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que hace el gobierno es, oiga, yo tengo una responsabilidad, entonces le digo a todos los ministerios, como una orientación interna, a todos los directores de departamento administrativo, es decir, a todo el ejecutivo, entendiendo que el Estado colombiano es el aparato legislativo, el aparato judicial y el aparato ejecutivo. El ejecutivo en cabeza del presidente de la República les dice, oiga, para aplicar la consulta previa, tenga en cuenta
estos aspectos. Y es la forma que el Estado ha encontrado para que, si se ataca las directivas diciendo que no fueron objeto de consulta previa, porque las directivas en esencia están estableciendo unas reglas de juego que recogen la jurisprudencia, pero lo que debería realmente existir en Colombia es una ley estatutaria de consulta previa, porque las leyes estatutarias es el tipo de ley que reglamentan los derechos fundamentales. Entonces, lo que hace el Estado colombiano es marca como unas reglas de juego, sin decir que son para todos los colombianos, solo para orientar a las entidades que aplican la consulta previa al interior del Estado colombiano, para que adelanten los procesos de consulta previa. Entonces esa es la forma, digamos, de proteger esos actos administrativos de carácter general, de tener la obligación de hacer consulta previa. Y la segunda forma de protegerlos es que sencillamente se dedican a recoger los postulados en materia jurisprudencial. Lo más reciente que tenemos es la Directiva 8 de 2020, que cambia algunas de las etapas de consulta previa que habían quedado establecidas en la Directiva 10 de 2013. Las complementa y como parte del complemento lo que establece es que precisamente ya no estamos frente a una certificación de presencia de comunidades y era, oiga, el proyecto toca o no toca una comunidad, bien sea en su territorio o territorialidad, sino, oiga, qué susceptible es el proyecto, obra o actividad o la medida legislativa de afectar directamente a esa comunidad. Ahora, con el concepto de territorio también es muy importante, de territorialidad es muy importante que el sentido amplio del concepto de territorio implica no solo un criterio de interpretación amplio, sino también le establece unas condiciones para que sea tenido en cuenta, y una de esas condiciones que encontramos en la sentencia de SU 123, y lo vamos a ver en detalle porque hoy estamos es como tomando elementos de todo lo que vamos a hablar en nuestras próximas 5 charlas, es se exige que esa territorialidad tenga un grado de permanencia y exclusividad, porque nosotros muchas veces encontramos que una comunidad étnica dice que sus prácticas se manifiestan, pero no lo demuestran de una manera concreta. Entonces, el llamado es a que las afectaciones directas se tienen que demostrar frente a la empresa, cuando están en la relación con la empresa, frente a la autoridad, cuando están haciendo la solicitud a la autoridad, en este caso la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y cuando ustedes ya, o cuando cualquiera decide acudir a la acción de tutela, se le tienen que demostrar al juez de tutela. Es decir, le tengo que mostrar yo cómo mi proyecto realmente, cómo el proyecto afecta a mi comunidad, afecta a mis usos y costumbres, afecta a mis prácticas tradicionales, mi economía. Entonces, con eso cierro tu intervención, confirmándote que vamos a tocar todos estos temas en detalle. Me están pidiendo, Geraldine, nuevamente el listado de asistencia y me dicen que no les abre. ¿Alguno ha tenido problemas con el listado de asistencia? Buenas noches. Bueno. No, ya yo pues yo ya creo que lo pude realizar. Bueno, listo. Si hay unos yo propongo que el listado de asistencia, profe, yo propongo que el listado de asistencia nos lo manden al correo y ahí lo licenciamos y lo enviamos, es más fácil. Listo. Lo que pasa es que se debe verificar es precisamente los que están presentes en el encuentro sincrónico. Si se envía al correo, pues muchos de los que no están presentes pues lo van a diligenciar. Entonces la idea es que simplemente los que están presentes. La verdad es que yo estoy en mi celular y no sé cómo abrirlo aquí. Listo. Entonces, si alguno no puede diligenciar el formulario, en el chat, por favor, nos pone su nombre completo para poder nosotros, digamos que tomar el registro completo. Y quienes puedan, pues, les agradecemos mucho. Entonces, vamos a proceder con lo siguiente. Nosotros... ¿Me escucha? Sí, claro que sí. ¿Quién está? Mire, mi nombre es Luis Imarra, estoy en el curso de consulta previa, también tengo esa dificultad con el listado de asistencia, entonces simplemente quiero dar de presente que estoy aquí en la reunión. Luis Imarra. Gracias, Luis.
Geraldine, ¿tú me ayudas? Bueno, vamos a hacer, ustedes van, la herramienta interactiva de este diplomado, lo primero que les va a mostrar a ustedes cuando están es un recorrido de la historia de la consulta previa. Les voy a proyectar directamente del aplicativo de Moodle cómo ven ustedes este recorrido de la historia de la consulta previa y cómo tenemos los principales hitos en el recorrido que estamos haciendo. Denme 15 minutos, los evacuamos y sigo con ustedes. Nosotros entonces tenemos 3 momentos en los que se consideran por un autor que es un escritor en manos que es de apellido Cerqueira, encuentra 3 momentos para poder hablar, digamos, de la historia de la consulta previa en el mundo y sobre todo en América Latina. El primer momento es el de la transición colonial y ustedes lo encuentran acá. Es a comienzos del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, ¿qué estaba pasando en los territorios que habían sido objeto de descubrir América, o por lo menos lo que nosotros entendemos como el descubrimiento de América, porque todos, o ya está documentado, y aquí hay antropólogos que nos dan, ya sabemos que nos pueden orientar en esto, ya sabemos que al territorio o al continente entraron por el estrecho de Bering mucho antes, digamos que naciones aborígenes, pero lo cierto es que desde 1492, que todos tenemos referencia, hasta 1800, en Colombia concretamente en 1810 y después en 1819, vivimos lo que se llama como el periodo de la colonia. No obstante, cuando nosotros empezamos a establecer repúblicas independientes, empezamos a establecer un debate de unidad. Y lo que buscaba entonces en ese momento, o lo que uno puede asociar en materia de consulta previa, en ese momento de la transición colonial, es que por lo que estaban preocupados quienes estaban liderando los procesos de repúblicas independientes, es una búsqueda de una identidad nacional homogénea. Es decir, en ese momento no había tiempo ni modo para lograr, digamos, que un debate respecto de qué tipos de comunidades existíamos en un mismo territorio, sino aquí somos uno solo. Inclusive de tal nivel era eso que vivimos un periodo de dudas y por eso tuvimos lo que se llamó la patria boba entre 1810 y 1819, que a pesar de haber tenido, digamos que, un proceso de independencia declarado en 1810, no se pudo material sino hasta 1819, digamos que por las disputas que existían entre los diferentes frentes de poder o las regiones al interior de la nación misma que se estaba forjando. Entonces, en ese momento de las repúblicas independientes, como les digo, lo que se estaba buscando era una identidad nacional homogénea para hacerle frente a la corona y que no se volvieran a meter al rancho, porque si se volvían a meter, como ya lo habían hecho a partir de 1810, se quebraba la unidad y al quebrarse la unidad, pues no se lograba materializar la república y el ideario de libertad, fraternidad e igualdad que estaba inspirado en la Revolución Francesa. Entonces, en ese primer momento no había espacio para debates de multiculturalidad, de plurietnicidad, sino de que todos somos uno. Entonces, entendamos como esa primera transición en materia, digamos, de historia de la consulta previa y ubiquémonos en ese momento del nacimiento de la República. Posteriormente, nosotros podemos identificar un periodo que se conoce como la visión integracionista. Ya somos unas repúblicas independientes, ya ha pasado casi un siglo y empieza a haber una producción normativa y a haber unas relaciones del Estado que se ha consolidado, digamos que con los demás grupos en el territorio nacional y como un hecho histórico muy importante se produce la Ley 89 de 1890. La Ley 89 de 1890 tiene el siguiente título,
por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Fíjense en ese título, y eso representa un momento histórico, y eso era la forma en cómo se entendía la relación respecto de las comunidades étnicas en 1890. Esa ley rigió durante todo el siglo XX y sigue aún vigente. La Corte Constitucional Colombiana declaró inconstitucionales algunos apartes, entre ellos, por supuesto, el título. A partir de esta época se identifica una visión integracionista que se mantuvo vigente durante casi todo el siglo XX. Es decir, 1890, y uno como suma, esto pareciera lógico, pero pues para algunos genera confusión. 1800 se le suma 1, da el siglo XIX, y 1900 se le suma 1, es el siglo XX. Entonces, siempre que estemos en 1800, estamos en siglo XIX. Siempre que estemos en 1900, estamos en siglo XX. Entonces, fíjense, lo primigenio de un Estado recién nacido, por lo menos empezándose a consolidar después de su primera constitución, porque la constitución política, la primera constitución es de 1886, cómo tiene una producción normativa que refleja su relación con las comunidades étnicas, considerándolos cómo los salvajes se deben ir reduciendo a la vida civilizada. Es decir, cómo las comunidades que eran consideradas salvajes se debían integrar a la sociedad que se considera civilizada, y lo pongo entre comillas porque eso es un concepto europeo y no un concepto de las realidades del continente. Ese es el primer hito que refleja esa visión integracionista. El segundo es, entre 1901 y 1930, y fíjense la diferencia de las discusiones que se estaban dando en ese momento, se crea la OIT, y la OIT analizó la situación de los trabajadores aborígenes en las colonias de países europeos alrededor del planeta. Los pueblos indígenas estaban sometidos a explotación laboral y necesitaban protección frente a las expulsiones de sus territorios ancestrales, que los convertía en trabajadores migrantes, serviles, domésticos. Y fue así como, digamos, esta organización, que es la Organización Internacional del Trabajo, le puso el foco al tema étnico. Y por esos análisis primigenios es que ustedes van a ver que esas comisiones de expertos que están en la OIT más adelante van a producir las dos normas siguientes también en materia de comunidades étnicas o de pueblos o de trabajadores aborígenes. Por eso es que para muchos es extraño, pero ¿por qué la OIT hablando de indígenas si eso es la Organización Internacional del Trabajo? Porque lo primero que se analizó por esta entidad fue precisamente cómo se sometían a la explotación laboral estos pueblos aborígenes. Esto se da en 1921-1930. Posteriormente, en 1945, se crea, digamos que la Organización de Naciones Unidas, y la OIT amplió su objeto de análisis de los trabajadores aborígenes e incluyó una perspectiva más amplia de asuntos relacionados con la protección de los pueblos indígenas y tribales. Es decir, la OIT, que tenía un foco muy dedicado a las relaciones patrono-empleado o empleador-empleado, con la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, entendiéndose que había habido un primer intento de una creación de un organismo internacional después de la Primera Guerra Mundial, pero que fracasó al darse la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las naciones del mundo se ponen de acuerdo en que no es posible que nos vayamos a autodestruir, y se crea la ONU. La ONU adquiere, digamos que como uno de sus apéndices, la Organización Internacional del Trabajo, y se le da, digamos que un espectro más amplio de análisis, ya no solo trabajadores aborígenes, sino se le da el concepto de pueblos indígenas y tribales. Después de 1945, y ya estamos galopando por el siglo XX, encontramos el Convenio 107 de 1957. La OIT y la ONU trabajaron en este convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio fue ratificado por 27 países.
la mayoría de ellos en América Latina, aunque también algunos en el sur de África y en Europa. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se identificaron que el convenio tenía muchas debilidades y este autor, de quien estamos tomando, digamos, estos momentos históricos, describe como que se estaba consagrando de manera general algunos derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios que habían habitado tradicionalmente, pero no tocaba el tema de la consulta como mecanismo de protección de los derechos. Entonces se hablaba del territorio de las comunidades, las definiciones de las comunidades, pero no que debiera consultarse. Era una visión todavía integracionista porque se entendía que tenía que haber relaciones con las comunidades, que había que proteger las comunidades, pero como si fueran todavía en una relación de desventaja en donde el Estado es el que domina todas las situaciones y no se toca el tema de consulta. A partir, digamos, de esa visión o de esa crítica a un documento que se consideraba integracionista, es decir, no era muy diferente a lo que decían cómo los salvajes debían reducirse a la vida civilizada a pesar de ser un instrumento internacional. Y no es que aquí lo dijera, pero es que no le daba una entidad de relación y de participación a las comunidades en las decisiones que pudieran afectarlos. Entonces el convenio se volvió blanco de críticas y por ello es que se crea una comisión y más adelante entonces esa comisión se convierte en un proyecto de resolución y nace lo que todos conocemos como una comisión de expertos que se crea en 1986. Y aquí ya transitamos hacia lo verde. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla cuando yo la estoy proyectando, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, pasamos a una visión ya pluralista y multicultural, que es la visión que hoy tenemos y que se empezó a forjar. Vengan, estamos hablando de hace 40 años, no estamos hablando de más. Estamos hablando de los 80s a los 90, a los 20, estamos hablando, perdón, 30 años, de 30 años atrás. O sea que con respecto a toda esta historia, la materialidad de estos conceptos es muy reciente. La comisión de expertos en 1986, ante la presión de grupos indígenas, digamos ya organizados en el planeta, hizo que el Consejo de Administración de la OIT convocara a una comisión de expertos y esta concluyó que el enfoque integracionista del convenio estaba obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno. Y en virtud de ello se produce entonces el convenio 169 de la OIT de 1989. Este convenio fue revisado durante el 88 y el 89 y como producto, perdón, el convenio 107 se revisó durante estos años y como producto de la revisión, entonces se expide el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales independientes, que es uno de los instrumentos más antiguos e importantes en protección de comunidades indígenas y lo más importante, y no lo pierdan de vista, es una herramienta jurídica vinculante para los 20 países que lo han ratificado desde entonces. ¿Qué países han ratificado ese convenio? Ustedes todo esto lo van a encontrar en el documento que tuve la oportunidad de preparar para todos ustedes. Y lo han ratificado países como Argentina, Colombia. Y entonces, fíjense que de todas las naciones que componen la ONU, solo 20 naciones han adoptado el convenio 169 de la OIT y entre esas, por supuesto, está Colombia. Entonces, me vuelvo acá. Mediante este convenio, entonces ya lo que estamos es frente a la consulta y participación a las comunidades étnicas en las decisiones del Estado que puedan afectarles directamente, bien sea medidas administrativas de carácter general, y así lo dice la norma, o medidas de carácter particular que se concretan en proyectos, obras o actividades que pueden afectarles directamente. Con esta visión y este desarrollo,
empezamos a transitar estos últimos 30 años y después se da una producción en materia internacional asociada al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y concretamente en este tratado vamos a encontrar en el artículo 27 que se dispone que en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener una vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Con este artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se está materializando la autonomía de las comunidades étnicas dentro de los estados sociales de derecho. Posteriormente este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontramos la observación general 23, en donde se establece que se le da un desarrollo al artículo 27 sobre el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas. Es un documento que le da alcance al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 y finalmente, como la herramienta más reciente en materia internacional de protección de comunidades étnicas, la Declaración de la ONU de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración no es vinculante, pero corresponde a un compromiso político frente a la totalidad de los estados que hacen parte en materia de consulta previa. Vamos a ver en detalle, entonces con esto cerramos como este gran tránsito que orienta. Vamos a ver en detalle porque este es el sistema universal de los derechos humanos, es decir, lo que ha pasado en la historia, porque podemos tener unos apéndices de cosas que han pasado, por ejemplo, en América Latina, con disposiciones o tratados internacionales como el de la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, y vamos a ver entonces cómo todas estas disposiciones hacen parte de ese recorrido histórico, cómo lo inspiran, porque es muy importante que entendamos precisamente esa inspiración que se ha gestado en la humanidad en los últimos 30 años respecto de estos derechos. No sé si sobre este recorrido histórico alguien tenga alguna pregunta o alguna intervención. Voy a Julián, tú tienes la mano levantada, no sé si tengas alguna duda o aporte, y después Angie. Julián creo que tenía la mano levantada desde hace rato, entonces no sé si se levantó por error o de verdad quería participar. Entonces, si Julián no responde, pues podríamos pasar a Angie. Julián. Y si no, Angie, dale Angie, mientras Julián está listo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Pues yo soy indígena del pueblo Quillacinga y de profesión soy geógrafa. También, pues respecto a todo lo mencionado, es un breve comentario. Pues la visión del país como Colombia, pues es de desarrollo, ¿verdad? Como y ese desarrollo, pues se quiere articular desde la multiculturalidad. Pero pues como comunidades indígenas, tal vez, entre comillas, tenemos otra visión de desarrollo. Sí. Por ejemplo, como pueblos andinos, para nosotros es el buen vivir, el Sumacausay. Para los indígenas del Cauca es el vivir bonito. Entonces articular esas visiones, entre comillas, lo digo, de desarrollo, pues ha entrado en conflicto. Pero sin embargo ese es el reto, ¿no? Tanto como de las comunidades y del Estado colombiano. Por otra parte, también con respecto a lo que menciona, que Colombia es un estado que lleva 200 años, ¿no? O sea, como tal, formándose, consolidándose como nación, también Estado-nación, pero el hecho de ser pluriétnico
hace de que, por ejemplo, hablo desde las comunidades indígenas, pues somos otras naciones. Por ejemplo, mi pueblo es la nación Quillacinga. Entonces somos pueblos milenarios que llevamos más de 10.000 años habitando y por eso tenemos nuestro derecho propio, nuestra justicia propia, nuestra medicina propia. Entonces somos, y dentro de la justicia, pues otra visión de justicia. Entonces, dentro de esas visiones, podemos decir que para mientras el Estado colombiano, el desarrollo es los pesos en oro, el dinero, para nosotros el oro blanco es el agua. Entonces es más valiosa el agua que el oro. Y entonces creo que articular ese es el conflicto y el reto que va a permitir convivir en este país. Por ejemplo, los mamos de la sierra llaman a los no indígenas los hermanos menores. Y eso me parece muy chévere porque se reconocen como originarios, ¿no? Entonces, y aceptan de que al decir hermanos menores, sí somos hermanos de esta misma tierra, que allegados o del mestizaje, pues bueno, convivamos. Entonces ahí la intención es la convivencia. Y pienso que como naciones más pequeñas dentro de la nación Colombia, es importante mirar que todos estos conocimientos, sabiduría y cultura, por ejemplo, en el caso del COVID, es lo que nos permitió a muchas personas, y especialmente indígenas y de las zonas rurales, inclusive de la ciudad, la sobrevivencia. Por ejemplo, a través de la medicina tradicional ancestral, porque pues las vacunas ya vienen de otro lado, digamos desde la medicina occidental, pero que también se ha articulado con la medicina ancestral y tradicional. Entonces ese es como le decía, el reto, la armonía de articular esas visiones de desarrollo. Muchas gracias. Eso. No, Angie, muy lindo y muchas gracias a ti. Ese es el reto, sin duda es el reto de que todas las naciones que existimos dentro de la que todos reconocemos como la nación colombiana, porque al fin y al cabo en la Constitución política, desde sus declaraciones, nos reconocemos como una nación precisamente pluriétnica, multicultural, es decir, solo tenemos una identidad asociada, digamos que al producto del mestizaje, sino que reconocemos eh, eh, muchas culturas dentro de la nación que es Colombia, y como de alguna manera suscriptores de ese pacto social que finalmente está allá en la Constitución Política de 1991, porque fue un replanteamiento de dejar atrás la Constitución de 1886 y bajo los mecanismos de participación, como lo fue la séptima boleta, en donde hubo representación, criticémoslo o no, de todos los sectores de la sociedad, logramos ponernos de acuerdo en unos mínimos, y esos mínimos están en la Constitución Política de 1991, donde esa visión que nos presenta Angie es la visión de verdad que tenemos que tener frente a nosotros para enfrentar los retos del desarrollo, entendiendo el desarrollo como un acuerdo al que debemos llegar entre todos, porque no puede estar una posición por encima de la otra, y digamos que precisamente como tú lo dices, ese es el reto. Yo no lo diría el conflicto, sino la tensión, o por lo menos los abogados lo llamamos tensión. Es como qué tan tensionada está la cuerda y cómo mediante el diálogo, entendiendo el reto, logramos, generarle menor tensión a la cuerda para que, a pesar de que llegue a su punto máximo de tensión, no se vaya a romper. El diálogo es la herramienta, sin duda alguna. Gracias, de verdad, muchas gracias, Angie. Julián, ¿tú ibas a tener alguna intervención? ¿Volviste a alzar la mano o se quedó alzada la mano, Julián? No, Julián no la ha bajado ni No. ha participado, entonces yo creería que le quedó levantada y podríamos seguir con Sonia. Dale, Sonia.
Profe, mi pregunta o aclaración que quiero que me haga es, porque no me acuerdo haberlo leído en el documento o no me quedó claro, es referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que Sí. hay algo importantísimo. En mi caso, como miembro de una comunidad indígena, pues habla de la autonomía, ¿sí? La autonomía de su pueblo. Entonces, mi pregunta es referente a qué efecto jurídico vincula, si tiene efecto jurídico vinculante ese pacto internacional para Colombia o no. Sí, el pacto de derechos civiles y políticos tiene efecto vinculante en Colombia, pero y está recogido en toda la Constitución. Sí, o sea, la autonomía de los pueblos, eh, el reconocimiento de la multiculturalidad, está ya y ya es material, digamos, dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Sí, y eso inspira muchísimos pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de protección de comunidades étnicas y concretamente del derecho fundamental a la consulta previa. Sí, Sonia, te confirmo pues ese entendimiento. Gracias, profe. Te puedo buscar, mira, yo no sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Te puedo buscar, digamos, las leyes que adoptan este tratado internacional y cómo se ordena o cómo se integra el ordenamiento jurídico colombiano. Porque como les digo, toda disposición internacional tiene una ley de la República o debe contar con una ley de la República que, mm, que la enfrenta. Como te decía yo respecto del pacto, que lo teníamos acá, yo tengo una referencia acá en detalle que la podemos observar. Dame un segundo, mira. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto para la firma y adhesión mediante la resolución 2200 del 16 de noviembre, del diciembre del 66. Les hacía referencia al artículo que establece todo lo que tiene que ver con la autonomía y la ley de la República que lo introduce a nuestro ordenamiento jurídico es la Ley 74 de 1968. Para responderte de manera concreta, Sonia, ¿cierto? Sonia. Sí, señor, sí, profe. Entonces, con eso te dejo resuelta la duda, Sonia. Listo. Con eso, entonces, ¿no hay ninguna otra intervención, ¿no? Para poder ahora continuar? Pues por lo menos en el chat Raúl. hay varios. Raúl. Listo, dale, con Raúl y pasamos a los comentarios que han dejado en el chat. Bueno. Sí, a ver. Más que o cualquier otra cosa quisiera pues es como una preocupación frente a que no hacer respetar la consulta previa es ingresar al peligro que se tiene de que estas etnias, estos grupos étnicos sigan siendo violentados y finalmente avasallados. Para mí eso puede, inclusive en algún momento he pensado en que eso hace parte de toda una serie de violencia sistemática que se viene generando desde hace unos años atrás. Entonces, más que una intervención, yo quisiera como hacer ese llamado de atención, porque perder este tipo de derecho fundamental, no hacerlo respetar, no hacerlo valer, no reglamentarlo, sería correr el peligro de que nuestros los territorios ancestrales de nuestras etnias y nuestra cultura se ponga en peligro total. Gracias. Gracias, Raúl. Estás tocando un punto que yo quiero dejarlo abierto
en el foro. En el foro quiero abrir el tema sobre si ustedes consideran necesario que en Colombia exista o no una ley estatutaria de consulta previa. Quiero que sobre eso escribamos en el foro. María Geraldine, tú me ayudas, porfa, a que ese tema quede integrado para el foro, para que podamos escribir y tener una participación por escrito sobre ese tema. La pregunta o el tema concretamente lo voy a poner en el chat. Tocas un punto que es relevante. El Estado colombiano ha intentado muchas veces reglamentar la consulta previa. Tiene un andamiaje normativo muy amplio, mucho más amplio que el de países de similar naturaleza. No obstante, la ley estatutaria de consulta previa supone 4 debates en el Congreso de la República, 2 en la Cámara Alta y 2 en la Cámara Baja, entiéndase, Senado como Cámara Alta y Cámara de Representantes como Cámara Baja, pero precisamente integrar las visiones de las diferentes naciones o el reto que tenemos del que estábamos hablando en una ley no ha resultado posible hoy por los diferentes intereses que existen en Colombia de las comunidades, las empresas, el Estado, las ONGs como representantes de derechos humanos en Colombia. Entonces, independientemente, insisto, de la visión que se tenga, no nos hemos puesto de acuerdo en una ley. Entonces, solo para decir, porque decías, al gobierno no le ha interesado, no, iniciativas de carácter legislativo, iniciativas incluso de las comunidades, iniciativas de las empresas, porque yo creo que hoy todos reconocemos que en la consulta previa hay una tensión muy grande que debemos pasar a resolver y sin duda alguna uno de los mecanismos para hacerlo, para tener unas reglas del juego más claras, es una ley de la República. Quedó en el chat el tema que quiero que revisemos en el foro, que está relacionado con esto que decías, Raúl, y que les estoy diciendo, y es si una vez revisadas las fuentes del derecho internacional, la normatividad nacional y los principales pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional Colombiana en materia de consulta previa, desde el punto de vista práctico, por favor indique si considera necesario que sea expedida una ley estatutaria de consulta previa en nuestro país y cuáles serían sus principales ventajas y desventajas. Sobre eso me gustaría que escribieran algo. El foro está abierto para participar. El foro hace parte de las actividades de este diplomado donde podemos encontrar un esquema de participación más allá de estos encuentros sincrónicos. Tiene la mano alzada Fernando, yo creo que estaba primero Ángel Ortiz. Dale, Ángel. Buenas noches, profe y los compañeros. Bueno, yo tengo una pequeña inquietud, profe, en cuanto al tema de la consulta previa. Claro que sí. Yo soy de La Guajira, del municipio de Alto Nuevo. Nosotros acá tenemos, el complejo carbonífero más grande a cielo abierto del mundo, que es Cerrejón. Pero además de Cerrejón tenemos una cantidad de procesos extractivos en La Guajira y siempre los procesos se dan y la consulta previa como tal nunca ha sido realizada. Como podrán saber, hay diferentes sentencias de la Corte Constitucional que ordena tanto a Cerrejón como a las multinacionales que hacen presencia en el departamento a que deben realizar la consulta previa con las comunidades, aun cuando ya no sería previa sino posterior. Entonces la pregunta va directamente hacia el tema del gasoducto que va desde Ballena Chuchupa hasta Barranca Bermeja. Resulta que en el año 94, cuando comenzó el trazado la instalación de la tubería, afectaron varias comunidades indígenas y
la empresa de ese entonces era Ecopetrol, quien estaba a cargo de eso, no realizó la consulta previa debida con las comunidades indígenas, aun cuando las reunieron a todas en un solo sitio, hicieron una sola reunión, firmaron un acta como consulta previa, pero ese no es el deber ser de la consulta previa. Entonces la pregunta va direccionada hacia, ¿es posible que se deba realizar la consulta previa que no se hizo en aquel entonces? Mira, yo, aunque viví en La Guajira, conozco el municipio de Atonuevo con bastante, digamos, cariño que le tengo a toda la tierra del sur de La Guajira, a la media y a la alta Guajira. Para responderte tu pregunta, debo decir, no conozco el caso del gasoducto Ballenas, pero lo primero que te tienes que preguntar es, ¿cuándo fue construido el gasoducto? Yo entiendo que es posterior a 1991, pero la primera pregunta que uno se debe hacer respecto de las actividades que ya existen es, ¿cuándo fueron construidas? Porque en Colombia, antes los proyectos, obras o actividades que iniciaron su ejecución antes de 1991, salvo que los instrumentos de seguimiento y control ambiental, entiéndase los planes de manejo ambiental o si se han actualizado licencias ambiental, hayan cambiado para aumentar la significancia de los impactos de sus actividades. Es decir, salvo que hayan aumentado los impactos de sus actividades con posterioridad, si no aumentaron y siguen como se consideraron los proyectos antes de 1991, no hay una obligación de adelantar consultas de consulta previa, porque las reglas de juego, estoy hablando normativamente, para el momento en el que el proyecto inició, no le exigían la obligación de hacer un proceso de relacionamiento y participación en el marco de la consulta previa. Ahora, si el proyecto de obra de actividad alcanzó su viabilidad ambiental y social con posterioridad a 1991 o, habiendo iniciado actividades antes, aumentó la significancia de los impactos, caso Cerrejón. El caso de Cerrejón es que tiene un plan de manejo ambiental, tiene unas actividades de construcción de 1985 y 86, luego no tenía la obligación, pero un día quiso integrar su plan de manejo ambiental y hacer unas actividades en puerto que le permitían aumentar la capacidad de los muelles remolcadores que llevan el carbón a los barcos, es decir, pasar de uno a tener dos, hacer unas actividades de dragado y hacer unas actividades en el aumento que le permitían aumentar el tránsito de recorridos del tren. Como ven, Cerrejón fue construido antes de 1991 y ese es un buen ejemplo que se asocia a tu región y lo puedes entender. No tenía la obligación de tener consulta previa. Profe. Pero un día, déjame terminar, pero un día decide actualizar su instrumento y en virtud de que va a generar mayores impactos a los que inicialmente estaban considerados, ni siquiera actividades diferentes, las mismas actividades, la Corte Constitucional, en una sentencia que es la T704 de 2016, le ordena adelantar un proceso de consulta previa que hoy implica una consulta previa con más de 400 comunidades étnicas para dimensionar dentro de su instrumento ambiental esa mayor significancia de los impactos. Ahora, con respecto al gasoducto Ballenas, que entiendo fue construido después del 91, no sé, no conozco el detalle, solo te quiero orientar fíjate cómo debemos hacer un corte en el 91, entender que si alcanzó la viabilidad antes no tiene la obligación, pero así haya alcanzado la viabilidad antes, si tiene una mayor significancia de impactos, o por lo menos así lo ha considerado la Corte Constitucional, debe y tiene la obligación de adelantar un proceso de consulta previa, y la iniciativa puede ser propia de la empresa o puede ser que se le obligue en virtud de una sentencia como esta que es de la Corte Constitucional.
No sé si lo que te estoy diciendo te orienta, Ángel, un poco. No conozco el caso concreto de la situación del gasoducto Ballenas. No sé si tiene consulta previa o no. Porque lo que sí es cierto es que en 1995-96, cuando se estaba construyendo el gasoducto, estábamos en un momento muy primigenio del entendimiento de la consulta previa. Las primeras disposiciones normativas de consulta previa son por allá del el decreto 1328 de 1998, que inclusive tiene una solicitud de inaplicación por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, porque precisamente es un decreto que reglamenta la consulta previa, pero no tuvo consulta previa. Entonces, lo que no conozco el detalle, solo digamos, con el conocimiento general como abogado en estos temas que tengo, te digo, con seguridad, lo que tenga es un proceso de participación muy ingenio, sin todo un análisis e identificación de impactos y medidas de manejo en el marco de lo que hoy entendemos como consulta previa. Entonces, no sé si lo que se hizo en su momento se considera hoy suficiente, digamos, de cara a lo que existía en ese momento en Colombia en materia de reglamentación. Es lo que tengo por decirte. Bueno, sí, eso quería decirle. Es que el proceso del gasoducto fue posterior al 91 y de pronto no contemplaba ese proceso. En ese entonces era el Ministerio de Gobierno, no era el Ministerio del Interior, y no había una dirección de consulta previa. O sea, la Autoridad Nacional de Consulta Previa no existía. Era el mismo ministerio a través de unos funcionarios delegados para tal fin los que se encargaban de ese proceso. Y de pronto la inquietud va porque es que en el 94 y en el 98 la empresa de Ecopetrol, que fue quien inició el gasoducto, la consulta previa que supuestamente o presuntamente se hizo fue reunir una autoridad de cada comunidad afectada en un lugar, y allá lo pusieron a firmar un documento diciendo que ya era consulta previa. O sea, la acción esa que ellos emprendieron en el 94 y 98 dista mucho de la realidad de la consulta previa que tenemos hoy en día. Entonces, claro, no se generó un estudio de impactos a profundidad y a largo plazo, y de pronto se dijo, listo, a esta comunidad le hacemos 2 agüeyes y ya con eso le damos la compensación. Y entonces las comunidades hoy están siendo afectadas porque hay la penetración de personas foráneas, personas extrañas a los territorios, a hacer reparaciones, a corregir fugas, a corregir una serie de cosas que no fueron previstas en ese entonces. Y la empresa que tiene hoy, TGI, que es la que tiene hoy la operación del gasoducto, dice que ellos no responden por consulta previa porque fue Ecopetrol quien la hizo en su momento. Entonces, hay una problemática bastante grande porque la comunidad afectada, estamos hablando de un resguardo donde el gasoducto atraviesa aproximadamente 5 kilómetros del resguardo. ¿Cuál resguardo? ¿Aló? ¿Te fuiste, Ángel? ¿De cuál resguardo estamos hablando? Resguardo Trupiogacho de Barrancas. Ah, yo sé cuál es Trupiogacho, sí. Trupiogacho, bueno, es uno de los resguardos que hace parte de otro gran resguardo que es... Trupiogacho hace parte de... ¿Es independiente o hace parte de un resguardo más grande? ¿Tú me ayudas? No, Trupiogacho es el resguardo. Tiene varias comunidades. Ok, listo. Entonces ellos, ahí estamos desde la organización, pues tratando de guiarlos, mirar a ver cuál es el proceso, porque ellos hoy están tratando de reclamar ese derecho. Y tanto la Dirección Nacional de la Autoridad Nacional de Consulta Previa como la empresa dicen que ya la consulta fue realizada, pero el estudio de impacto como tal no se hizo. Y solamente fue una reunión de un día. Sí, como te digo y como te lo anticipaba antes de entrar en el detalle, era un momento muy primigenio, no habían reglas de juego, si ni siquiera las hay hoy, o por lo menos, digamos, hoy hay muchas cosas, pero pues imagínate en 1995 o 94, cuando hayan iniciado esas obras de construcción, acabamos de salir del proceso de la Constitución del 91, acabamos de ratificar la Ley 21 con el Convenio 169,
pues Colombia claramente no tenía una madurez institucional para interiorizar todos los conceptos que hoy en día tenemos en materia de consulta previa, y seguramente desde el punto de vista documental lo que se tiene haya sido considerado suficiente para la realidad de ese momento o la fotografía de ese momento para alcanzar los instrumentos de seguimiento y control ambiental. Lo que te tienes que preguntar es, ¿eso tiene un plan de manejo ambiental o una licencia ambiental? Seguramente es una licencia. Y lo que tienes que revisar es cuáles son las fichas de relacionamiento que tienen ese instrumento de seguimiento y control ambiental, y si tiene unas fichas de relacionamiento con comunidades étnicas que vayan más allá del relacionamiento general, y eventualmente establecer alguna comunicación con la empresa para evaluar esto y decirles, yo quiero conocer cuáles son esas fichas de relacionamiento en el marco de un proyecto que atraviesa comunidades étnicas, porque sí debería, digamos, obviamente tenerse en cuenta la variable étnica dentro de su instrumento de seguimiento y control ambiental, y que la autoridad ambiental, en este caso, como administradora del instrumento que habilita la operación, exija que existan este tipo de documentos que establezcan esa relación. A partir de esa ficha ya se debe establecer un diálogo entre comunidad y empresa, que puede o no ser en el marco de la consulta previa, dependiendo de los análisis jurídicos en detalle que se tengan. Pero eso es lo que te podría, digamos, decir ahí, como para que lo tengas en cuenta, es cómo los programas de relacionamiento y comunicación que tienen esa licencia ambiental, si es que los tienen y si estaban obligados, porque también creo que los términos de referencia de elaboración de estudios ambientales para una licencia ambiental en ese momento ni siquiera eventualmente existían, pero cómo es esa relación o cómo está prevista la relación, y qué declaraciones tiene políticas promigadas para poder relacionarse con las comunidades, y que su operación sea pacífica, tranquila, en el marco, digamos, de un territorio étnico por el cual pasa. Esa sería mi recomendación, Ángel. Listo. Tenemos Bueno, 4 personas con la mano levantada, y pues ya se acerca la hora de término que se planteó, ¿no?, para el encuentro sincrónico. Entonces no sé cómo hacer, si de pronto se podría postergar para el jueves, o si alcanzamos una última pregunta ahorita. No sé qué diga profesor Oscar. yo creo que alcancemos una última. No sé quién tenga la mano levantada, aunque de pronto hacerla y responderla. ¿Fernando? Fernando, Sí, pero dale. ya Así como para respetar el tiempo, tenemos un control muy exigente del mismo, y el respeto de todos. Dale, Fernando, entonces, si quieres, adelante con la pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es algo como muy breve y muy concreto. Si bien en Colombia ha salido muchas normas y esto para regular la consulta, no hay que olvidar que la consulta previa, libre e informada. La mayoría de consultas que se han dado, yo pertenezco al pueblo Pijao en el Tolima, desde el comienzo han sido viciadas de nulidad, porque lo primero, siempre hay demasiada presión del mismo Estado y de las empresas para que se haga muy rápidas. Lo segundo es que profe, las muchas comunidades gracias. De todas maneras, inquietud, ahí estaré informándole. las comunidades no son informadas como debe ser. Nunca les dan la información completa de los impactos reales que se van a hacer en el territorio, ¿no? Porque al Estado no le conviene, porque de todas formas usted sabe que eso es un negocio. Y lo otro es que en la mayoría de casos engañan las comunidades indígenas, porque pues al no tener el conocimiento previo de los reales impactos que van a ocasionar en los territorios, simplemente con un listado de asistencia ya lo toman como una consulta. Y eso se ha demandado, se ha entutelado, pero usted sabe que como en Colombia no pasa nada aquí, porque el problema no es hacer la consulta, el problema es que se cumplan los acuerdos. Aquí nosotros tenemos problemas, incluso en el caso de Ocol,
que pertenecía a Ecopetrol, la misma la hizo más de 150 requerimientos, sin que hasta el momento se hayan cumplido. O sea, el problema es que tengan una voluntad real de hacer las consultas y respetar los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades negras y campesinas como es. Gracias, Fernando. Vamos a ver en el recorrido de estas 5 charlas que nos quedan después de hoy, cómo se pueden hacer efectivos los derechos y cómo se debe, cómo desde la práctica sí se puede hacer efectiva la transparencia a partir de pronunciamientos jurisprudenciales, la buena fe, cómo están protegidas la simetría de la información en un proceso de consulta previa, cómo está garantizada la participación, cómo el diálogo debe ser en el marco de la información y cómo podemos encontrar que sí se debe entregar la información y cómo se garantiza que la misma se dé. Hoy la consulta previa tiene, y lo digo con toda la transparencia profesional, tiene todas las garantías. Lo que pasa es que tenemos que saber encontrar cómo ejercer el derecho para que sea real. Pero están las garantías, están las garantías administrativas del trámite ante la ANCP o si no ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental en el marco de un proceso que sea objeto de licenciamiento. Están las garantías judiciales en materia de tutela y te puedo mostrar cómo en diferentes fallos de naturaleza de tutela, fallos T o sentencias de unificación, esos principios de la consulta previa y esas reglas del juego han quedado diseñadas. Para decirte una de ellas, para que te lleves, es una muy conocida por todos, que es la T129 de 2011. Allí tú vas a encontrar las reglas de juego de la consulta previa. Tú pones T129 de 2011, pones reglas y te va a decir la consulta previa debe seguir estas reglas. Cualquier regla de estas que no sea observada en un proceso de consulta previa, como tú dices, puede ser o vicia de nulidad el proceso y tú puedes acudir, digamos que en principio a la DANCP. Hoy en día las decisiones administrativas que toma la DANCP en el marco de un decreto que vamos a ver en detalle aquí son objeto de control administrativo en virtud de recursos que se pueden poner ante las determinaciones de procedencia y fíjate cómo se empezó a crear una sede administrativa y además tenemos pues la sede judicial para proteger, digamos que todo lo que está dispuesto en el andamiaje normativo. Yo con esto termino siendo las 8 de la noche para respetar el tiempo y les agradezco inmensamente. Yo podría seguir hablando de esto toda la noche y de verdad que me encanta la participación, me encanta el interés de todos ustedes y quisiera que ese interés se viera materializado en la lectura de los documentos que tienen en la plataforma. Esto está hecho con mucho cariño, con muchas ganas, para que entre todos tengamos un mejor ejercicio de la consulta previa en Colombia y podamos lograr el reto que supone que nos integremos todos como nación y que logremos desarrollarnos al fin y al cabo, entendiendo los diferentes conceptos de desarrollo que tenemos, pero sí que necesitamos satisfacer muchas cosas en nuestro país y por eso estamos hablando de esto hoy y por eso es tan importante. Les agradezco muchísimo, Geraldine, muchas gracias y a todos los 43 participantes que siguen conectados, hemos alcanzado 47 si no vi, les agradezco mucho. Voy a revisarlo del partido de la Selección Colombia, ¿cuándo es? Porque si se cruza nuestra charla con algún partido de la selección, yo creo que la modificamos y les estaremos... Eso es inconstitucional, profe, eso es inconstitucional. Así es. Entonces, profe, no vamos es este jueves. ¿Es este jueves? ¿Ya? Geraldine, Sí, el 11. Nos ponemos firme entonces a cambiar la del jueves. No sé si la prefieran el sábado o la prefieran el viernes. Ustedes dirán. Porque a mí el viernes a veces... El viernes mejor, el viernes. Para mí el viernes. El lunes festivo. Viernes, por favor. No, entonces el viernes. Miren, ya, Viernes.
Viernes. Pues, protocolizado este proceso de consulta previa de selección de la fecha para la segunda sesión, queda protocolizado como acuerdo que es el viernes a las 6 p.m. para todos. Con eso nos vemos el partido de la selección que nos permite entender una visión más unificada de nación. Es curioso cómo un deporte nos convoca a esto, ¿no? Profe, disculpe, porque yo dejé una pregunta en el chat y no la leyó y quiero que si me la puede responder para poder participar en el foro. Es que no sé qué es una ley estatutaria. Patricia, mira, en Colombia hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes marco, que son las que se encargan, por ejemplo, de establecer unas disposiciones generales normativas para las relaciones entre todos. Por ejemplo, esas leyes marco establecen el presupuesto de la nación. Hay unas leyes que son de naturaleza también marco, por ejemplo, que establecen las normas como el Código Civil, el Código Penal. Existen leyes generales de la República, digamos, que no tienen, digamos, unos requisitos especiales para su formación. Y existen las leyes estatutarias que, para responderte concretamente, son las que reglamentan los derechos fundamentales. Por ejemplo, la administración de justicia es un derecho fundamental que tenemos todos. Entonces está la ley estatutaria de administración de justicia. El derecho de petición es un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos. Entonces, hoy en Colombia ya contamos con una ley estatutaria que reglamenta el derecho de petición. Entonces, la consulta previa, como es ya reconocido como una especie del derecho de participación, que es el género, para que pueda ser reglamentado en Colombia, se necesita que sea por una ley estatutaria por la naturaleza fundamental del derecho. Entonces, los derechos fundamentales exigen que su reglamentación sea vía ley estatutaria. Esa es como la respuesta práctica, no sé si te queda claro. Yo creo que los participantes que quedaron pendientes de preguntas, pues también podrían anotarlas y en el siguiente encuentro sincrónico, pues podríamos, el profesor podría solventarlas. Sí, porque pues dado el tiempo ya Listo. Podría quedar cortada la reunión si no terminamos. Entonces, bueno, muchas gracias también a todos los participantes y creería que entonces nos veríamos el viernes de esta semana. Enviamos por favor, Geraldine, la actualización. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Y les agradezco de nuevo a todos. Muchas gracias también a todos los participantes. Agradecerle a usted, profe, que estén muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.